Hermanos, sí, Augusto con la libertad financiera. Hoy vamos a seguir hablando de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, de esa con alegría, porque eso es lo que da el Evangelio. El Papa Francisco nos insistió mucho en Evangelii Gaudium. Es la alegría, el Evangelio es la alegría. Y hay que vivir la vida con alegría. Entonces, con mucha alegría, vamos a hablar un poco sobre el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 38. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Digo esto refiriéndose al Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, el Señor en esta palabra reitera lo que viene hablándonos en las últimas 3 semanas, la fe, o 4 semanas, la fe. Y siempre en la palabra de Dios encontramos ese crean en mí, crean en mí, crean en mí, pero muy especialmente en esta Pascua, donde el Señor reitera mucho la fe en Él, el creer en Él y creerle a Él. Fíjese que Él se aparece a los apóstoles, diciéndoles en el capítulo 14, en el versículo 14, en el Evangelio de San Marcos, les dice que prácticamente los regaña por incrédulos. Siempre repite la fe, la fe, la fe. Entonces, si creemos en Él, van a manar de nosotros como ríos de agua viva, dice la palabra, ¿cierto? Esa agua es tan importante. Fíjense que el 70% del cuerpo humano es agua. El agua es señal de vida. Jesús dice que si creemos en Él, manará vida de nosotros. O sea, porque en el podcast anterior nos decía Él: el que crea en mí, el que crea en mí, se salvará; el que no crea será condenado. Entonces, la base es la fe. Y más adelante dice: el Espíritu no había llegado todavía a ellos. Hablaba de que el Espíritu iba a llegar. Ese Espíritu ya lo tenemos nosotros. Es el que recibimos en el bautismo y nos lo confirman en el sacramento de la confirmación. Entonces, por eso es que como tenemos, ya estamos con ese Espíritu que se nos ha dado. Ya tenemos el Espíritu que nos ha dado el Señor, ¿cierto? Nos envió después de que Él fue glorificado. Subió al Padre y nos envió el Espíritu. Tenemos el Espíritu, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Diciéndole a ustedes: muchachos, conozcan el compás católico. Muchachos, salir de ese problema del no empleo no es difícil si creemos en el Señor. Muchachos, de esa quiebra podemos salir si creemos en el Señor. Muchachos, de ese problema financiero que tenemos en la empresa podemos salir si creemos en Jesús. ¿Cierto? Muchachos, hagamos un presupuesto de ingresos y gastos, porque Jesús nos dice que hay que hacerlo. En el compás católico nos aconseja la palabra de Dios que hay que tenerlo para poder tener orden. Ese mismo orden que Él nos indica en la creación del mundo. Él pudo haber dicho: yo creo el mundo, crea el mundo, creas el mundo. El mundo es creado ya. Podía haber aparecido todo. Pero no, Él tuvo un orden. El orden de ir haciendo día a día las cosas. Nos enseña el orden. Entonces, muchachos, crean en mí, tengan orden para poder alcanzar la libertad financiera. Muchachos, crean en mí. ¿Sabes de qué me acuerdo con ese creer en mí? Sí. Y con esa fuente de agua viva, me hizo pensar en Moisés. Moisés le creyó al Señor, pero le creyó a medias. Porque él no golpeó la piedra una vez, sino 2 veces. Él dudó del Señor. Entonces, lo que el Señor nos dice es: crean en mí, que vamos a salir de este problema. Pero vamos a salir haciendo las cosas como Él nos indica, no haciéndolas a medias, porque si dejamos las cosas a mitad de camino, nunca vamos a llegar a ese destino final que tanto queremos, es la libertad financiera. Entonces, el creer es importante, y el actuar, el darle al golpe a la piedra también, pero es con fe como también lo tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso,
Cuando estamos actuando también el Señor nos da ese Espíritu Santo. ¿Qué nos brinda el Espíritu Santo? Es fuente de sabiduría. Entonces somos capaces, podemos darle el golpe a la tierra y tenemos esa inteligencia que necesitamos para poder salir de todos esos problemas en que estamos metidos, ¿cierto? Entonces ese es el camino, ese es el camino. Llegar a ese destino final es dándole con la vara a la piedra, pero con ganas, haciendo las cosas con toda la fuerza, la energía y la capacidad que el Señor nos da. Como decíamos en el podcast pasado, actuar. No nos dejemos paralizar de las deudas, no nos dejemos paralizar de la incomodidad de tener 4 o 5 o 6 tarjetas de crédito y saber que las tenemos que desaparecer de nuestras vidas para poder vivir distinto. Es como una de las palabras de nuestro ministerio Abodá, sí. Y es la de determinación. Hay que actuar, hay que tener fuerza en hacer las cosas, porque así a medias no lo logramos. Quiero volver un poquitico atrás, que hablé que el agua era muy importante. Claro, es que en la palabra de Dios el agua es mencionada desde el principio. Desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y después Dios nos da esa agua para ser bautizados, así, para borrarnos del pecado. Es tener una vida nueva. Sí, exacto, después ahora nos dice, manarán de ustedes ríos de agua viva. ¡Qué belleza! El agua, vida. Jesús está en el agua. Nos va a dar prosperidad, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Podemos decir que Jesús es nuestra agua viva. Así es nuestra fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Entonces, bueno. Y recordemos que donde está tu tesoro, está tu corazón. Chao. Jesucristo ha resucitado. Es verdad.